Paz a ustedes, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, es la portadora de la reflexión en este día. Continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas, bajo el eslogan El Evangelio para el hombre o para los creyentes. Y nos encontramos ya en la 18ª semana. Continuamos con el subtema Los sufrimientos del Hijo del Hombre, su agonía, pruebas y crucifixión. Hoy nos corresponde reflexionar en el capítulo 23, del verso 1 al verso 12. Pidámosle a Dios dirección y sabiduría por medio de una oración. Bendito Señor, que moras y reinas en las alturas de los cielos y en cada corazón de aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Bendito Padre, agradecemos la vida, las misericordias, porque nuevas son cada mañana. Gracias por las bendiciones otorgadas. Gracias porque en este momento nos permites disponer de alimentarnos espiritualmente, de recibir el pan de vida. Ven, Señor, a nuestro corazón. Haz a un lado, Padre, todo aquello que nos estorba, todas aquellas faltas, Señor, que tengamos, todo aquello, Señor, que no te agrade. Y permite, Padre eterno, que en este día la palabra hoy vertida pueda hacer un cambio en nuestro corazón. Que primeramente, Señor, me puedas utilizar a tu sierva, que puedas utilizar mis labios para poder expresar la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Que el mensaje del día de hoy pueda llegar hasta nuestro corazón, que nos permita el poder analizar qué es lo que estamos haciendo que no te agrada, poderlo desechar, poderlo cambiar por obediencia. Poder, Señor, reconocerte en todos nuestros caminos. Úsanos, bendito Padre, utiliza todos y cada uno de los medios, Señor, para que pueda llegar tu palabra a cada corazón. Permite, bendito Padre, que cada uno de los que escuchamos podamos atender a tu consejo y que pueda ser de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos y nos abandonamos en tus manos, en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, la lectura del día de hoy se encuentra en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, desde el verso 1 hasta el verso 12. La palabra de Dios dice así: Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es un claro ejemplo de dos hombres que evaden su deber y su responsabilidad personal, Pilato y Herodes. Como ellos se unen en oposición a Jesús. En el primer verso podemos leer que el Sanedrín arrastró a Jesús ante Pilato. Los sentimientos ya estaban calándole hondo, y la profundidad de la obstinada incredulidad de la gente se ve en que acabamos de darle lectura al primer verso, en el que nos dice que se levantó toda la muchedumbre de ellos. Y al hacer referencia, al decir toda la muchedumbre de ellos, nos hace pensar en que eran todos los miembros presentes. 71 cuando se reunía el cuerpo totalmente. Todos ellos, toda una multitud marchando hacia Pilato, porque era tan grande su oposición que ellos querían que todo el peso de su postura cayera y la de sus compañeros en contra de Jesús. Aquí notemos cómo ellos tratan de convencer, de conseguir el mayor apoyo posible contra Cristo y contra sus seguidores. ¿Y para qué? ¿Cuál era su deseo atrás de todo esto? Porque ellos querían seguir protegiendo sus deseos mundanos, su posición, la autoridad que tenían, la riqueza que tenían. Y querían sentenciar a nuestro Señor Jesucristo a muerte y no podían. Y entonces deciden llevarlo con quien sí tiene autoridad, contra Pilato, el gobernador de Judea, que había sido puesto por los romanos. Y es ahí cuando hacen acusaciones en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y les dicen cuáles son los cargos políticos contra él. Hacen ellos énfasis en 3 cargos. Y el primero es que llaman a nuestro Señor Jesucristo como una persona que es un perversor. Porque dice aquí que ellos dijeron, pervierte a la nación. Y esto pues evidentemente era de traición, porque era un delito de ser un revolucionario. Era estar en contra de Roma. Y por supuesto, pues este era un cargo falso, porque nuestro Señor Jesucristo nunca intentó pervertir a la gente de una nación terrenal. Por el contrario, Él intentaba convertir a la gente para un mundo celestial, para Dios y para su reino, que no son de esta tierra. Jesús es llamado un perversor. La segunda acusación es que dicen, es que Él está desobedeciendo las leyes de la nación. Y particularmente estaban hablando sobre el pagar impuestos. Y por supuesto que sabemos que esto también era un falso testimonio. ¿Por qué? Porque días antes nuestro Señor Jesucristo había sido tentado. Le habían hecho ya una pregunta sobre el impuesto. Y nuestro Señor Jesucristo había contestado, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Jesús había enseñado que la obediencia al gobierno terrenal era absolutamente esencial para el creyente. Y la tercera acusación en contra de nuestro Señor Jesucristo es el cargo de que afirmaba ser rey. Y con ello, evidentemente,
un rival del César. De la misma manera podemos ver que este era un cargo falso, un falso testimonio. Y el motivo en sí por el que los líderes judíos no lo aceptaban era porque Jesús había venido con la mansedumbre y el amor de Dios, no con un brazo armado del poder de Dios para liberar a la nación de los conquistadores romanos. Porque Jesús se había rehusado concretamente a ser nombrado rey por el pueblo. Él nunca se autonombró rey, nunca dejó que se le hicieran los honores de un rey. Lo era sí, pero nunca se autonombró. Él se llamó Mesías, se llamó el Cristo, se llamó Hijo del Hombre, pero nunca rey. En la narración de estos versículos podemos ver una plática con Pilato que es breve, pero en el verso paralelo de Juan 18:36 podemos leer que Jesús le dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Este tercer cargo fue el cargo que más llamó la atención a Pilato. Seguramente él ya sabía que Jesús tenía grandes movilizaciones de personas, que había sido tentado sobre el tributo y que había respondido de una manera en la que no hallaban delito en él. Pero este tercer cargo, esa afirmación de Jesús, ante los ojos de Roma, sería el delito más grave. Y aquí leemos que Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y nuestro Señor Jesucristo contesta, tú lo dices. Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo no es un revolucionario político, ni es ninguna amenaza. Él es un rey, pero un rey de un mundo que va más allá de lo físico, que va más allá de lo temporal. Y pues evidentemente no halló delito en nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la cita que leemos nada más hace referencia a esa pregunta. Seguramente tuvieron más diálogo, pero ¿cuál fue el veredicto de Pilato? Jesús es inocente. Y esto es un veredicto público, porque en realidad Pilato sentenció ante los líderes y ante el pueblo que Jesús es inocente, que Jesús era inocente. Sin embargo, seguimos leyendo y vemos que, como ocurre con muchas otras personas, carecía de una fuerza interior para ser consecuente con sus convicciones y que tristemente cede ante el mundo y se deja llevar por el deseo de ellos, porque la mente de ellos era una mente cerrada, porque ellos insistieron y dijeron, ¿Cómo lo van a declarar culpable si él está alborotando al pueblo? Si está enseñando a toda Judea. Ellos eran de una mente cerrada, obstinada, eran despectivos, y ellos decían que Jesús era culpable de conducir a toda una revolución en todo Israel, desde Galilea hasta Jerusalén. Pero cuando Pilato escucha la palabra Galilea, entonces ve la oportunidad para deslindarse de la situación en la que se encontraba. Galilea era jurisdicción de Herodes,
quien en ese momento se encontraba también por la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y notemos aquí cómo Pilato era un hombre que carecía de carácter, de coraje para obrar rectamente, porque él pudo ver la verdad y no quiso hacerse cargo. Él tenía la autoridad para declarar a nuestro Señor Jesucristo inocente, pero intentó eludir su deber, porque quiso convencer a los judíos de que ellos manejaran el asunto por sí mismos, y porque ahora podemos ver que mejor se lo envía y se lo remite a Herodes. Y de esa manera, pues él se estaba cuidando de alterar a los líderes de la nación judía. Entonces, al escuchar Galilea, pues cree ver una salida y envía a Jesús con Herodes. Aquí leemos que cuando Herodes lo ve, se alegra mucho. Y pudiéramos pensar, por fin, ¿verdad? Alguien se alegra de ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero si leemos más adelante, nos podemos dar cuenta que esa alegría no era una alegría correcta, no era una alegría adecuada, sino una alegría de vanagloria, porque ya había escuchado hablar sobre nuestro Señor Jesucristo. Y entonces pensó que era su oportunidad para poder verle hacer una señal, como un show. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, entendieron el corazón de Herodes. Y al conocer nuestro Señor Jesucristo, el corazón de este hombre, decidió callar. Herodes fue la única persona a quien Jesús nunca le contestó. Y es porque vemos el carácter de este hombre, porque este Herodes había sido el mismo Herodes que había mandado matar a Juan el Bautista. Y al ver a nuestro Señor Jesucristo, vio en él la oportunidad, así como en la historia antigua de los reyes medievales que contaban con un bufón para que los divirtiera. Entonces ahora vio a nuestro Señor Jesucristo una oportunidad de tener con qué entretenerse, de poder ver una señal, de poder ver un milagro, de poder ver un show. La palabra de Dios dice, esta generación mala demanda una señal, pero señal no le será dada. Y eso sí sucedió con Herodes, porque su alegría no era para hacerle preguntas a nuestro Señor Jesucristo, no era para aprender de Él, para conocerle. No, era muy diferente. Más bien, la actitud de Herodes era para un entretenimiento personal. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores fue tratado como una figura de burla. Nuestro Señor Jesucristo fue tratado en tono de burla, con desprecio, con escarnio. Y evidentemente Herodes no pudo ver milagro. Y aquí podemos ni siquiera pensar que le vistió probablemente de púrpura, como si fuera un rey de imitación, y haciendo la burla de decir, tú eres rey, vistámosle con ropas reales. Y se burló de él y lo menospreció a nuestro Señor Jesucristo. Herodes menospreció a Jesús. Lo trató como carente de importancia. Lo menospreció. Menospreciar significa considerar como nada. Pensar que algo no tiene importancia. Contar como cero. Es decir,
tratar con un total desprecio. Ahí estaba Herodes con sus soldados, rodeándole y de pie delante de él, nuestro Señor Jesucristo, golpeado, vestido con ropas rasgadas. Herodes le juzgó por las apariencias, considerando como nada al hombre que afirmaba ser el Hijo de Dios. Ante este hombre, su afirmación, su presencia, carecían de importancia. Y cuántas veces también algunos no asumimos la responsabilidad, así como estos hombres, así como Pilato, así como Herodes, que en lugar de responsabilizarnos, evadimos. Y es que esto implica que no nos desentendamos y no culpemos al otro, especialmente en situaciones en las que se requiera actuar o tomar una decisión. Más bien, como hijos de Dios somos llamados a que que podamos asumir las consecuencias de las decisiones, en lugar de que tengamos solamente gestos simbólicos en los que busquemos declararnos inocentes sin aportar nada como estos hombres. Que podamos tener una intervención activa. Y esto es que en lugar de ser neutros, porque muchas veces decimos, ni estoy a favor ni estoy en contra, ¿verdad? Pero más bien nos llama a que no seamos culpables por ser indiferentes como lo hicieron estos hombres. Que no neguemos las responsabilidades que tenemos, que asumamos el impacto de la labor que nosotros tenemos. Que como hijos de Dios no le rechacemos, no demos la cara, no le demos la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Que no seamos llamados faltos o culpables por ser indiferentes. Recordemos que la palabra de Dios dice, no seas frío, no seas tibio. Y dice, mejor te es ser frío o caliente. Aquel que es tibio, lo vomitaré de mi boca. Un gran consejo para nuestra vida, para nuestro diario vivir, en el que nos hace recordar también el gran amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros. Por amor, que nos lleva a la reflexión a no actuar como lo hicieron estos hombres, pero que también ante esta agonía, ante todas estas pruebas que nuestro Señor vivió, podemos darnos cuenta del gran amor que Cristo ha tenido para cada uno de nosotros y que entregó su vida por rescate de cada uno de nosotros y que recibió todas esas burlas, todos esos ataques, todos esos menosprecios por amor a cada uno de nosotros. Porque Él tenía en su corazón entregar la vida por cada uno de nosotros. Y lo hizo para perdón de nuestros pecados. No le demos la espalda. No seamos indiferentes ante tal muestra de amor. Vivamos nuestra vida consagrada para Él y que todo sea por medio de Él y para Él. Esta es la reflexión del día de hoy, mis amados hermanos. Mi deseo es que Dios siga siendo con cada uno de ustedes, le guarde y le bendiga en todo lo que realice. Paz a ustedes.